1994 fue uno de esos años que marcó la historia de México, y todo comenzó aquí, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas por distintas causas: la participación de etnias en la organización de Chiapas y del propio país, reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a comunidades indígenas y mejor reparto de la riqueza. Y es que Chiapas es la segunda entidad con mayor población indígena en nuestro país. Son poco más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas, el 21% de la población total del país. Oaxaca y Chiapas concentran casi el 29% de esos 23 millones. Tras 12 días de conflicto, hubo un cese al fuego para iniciar las conversaciones que llevarían a la firma de los acuerdos de San Andrés. El gobierno federal se comprometía a modificar las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los pueblos indígenas, abriendo la puerta a garantizar sus derechos a la diferencia cultural, hábitat, uso de territorio y a la autogestión política comunitaria. Y mientras los zapatistas negociaban con el gobierno federal, aquí, ¿quién gobernaba? En 1988, Patrocinio González Garrido se convirtió en gobernador de Chiapas. Fue acusado por su forma autoritaria de gobierno y por haber generado las condiciones que impulsaron el levantamiento del EZLN. Sin embargo, dejó el cargo en 1993 para convertirse en el secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari tras la renuncia de Fernando Gutiérrez Barrios. En Chiapas, en su lugar quedó Elmar Seltzer Marcel, quien apenas duró un año en el cargo y renunció apenas iniciado el movimiento zapatista. Ese año se tomó una decisión política que en Chiapas la elección local no coincidiera con la elección federal, ¿no? La elección de la gubernatura, que ganó el PRI con el 50% de los votos, pero que fue muy competida ya, ¿no? El PRD tuvo el 35% de los votos y el PAN tuvo el 10% de los votos. En 1994, Eduardo Robledo Rincón fue electo. Tan solo meses después, dimitió para evitar una escalada de la violencia con el movimiento zapatista. El cargo lo asumió Julio César Ruiz Ferro, quien no estuvo exento de otro hecho de violencia. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares dispararon contra Las Abejas, un grupo de indígenas tzotziles que se encontraban orando dentro de una ermita en Actea. 45 personas muertas, 18 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres. Ruiz Ferro tuvo que renunciar al cargo y en su lugar como interino fue designado Roberto Albores Guillén. Para el inicio del siglo XXI, Chiapas vivió su primera alternancia con Pablo Salazar Mendiguchía, gracias a una alianza de 8 partidos políticos, logrando imponerse por apenas 6 puntos porcentuales al priista Sami David David. Hoy en día, solamente un municipio, tenemos 124, solamente un municipio, que es San Andrés Larraínzar, justamente donde se firmaron los acuerdos en materia de derechos y cultura indígena entre el Ejército Zapatista y el gobierno del 96, es el único municipio donde no ha habido alternancia partidista. El PRI volvió al poder en el 2012, pero fue gracias a una alianza con el Partido Verde Ecologista de México y con Nueva Alianza, quienes llevaron a Manuel Velasco a la gubernatura. El Partido Verde Ecologista de México se volvió muy fuerte en términos de votos, ¿no? Y era el único capaz de competirle al PRI en ese momento hasta el 2018 con el fenómeno de Morena, ¿no? En 2018, Fernando Castellanos del Partido Verde y Roberto Albores del PRI y Nueva Alianza dividieron el 42% de los votos. Esto permitió que Rutilio Escandón de Morena ganara la elección con 39% de los votos. Pese a la alternancia que ha habido en el estado en los últimos años, los que se levantaron en armas en 1994 no han visto más que retrocesos en su causa. Pero a lo largo de todo su proceso de existencia, no han habido esfuerzos de ese movimiento por participar por la vía del sistema, digamos, por cargos de representación política. Los acuerdos de San Andrés nunca se materializaron. Hoy las consecuencias son evidentes, como la decisión del EZLN de desaparecer los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno conocidos como caracoles. Esto en respuesta a la violencia que se ha generado en la entidad debido a la presencia del crimen organizado. En 2022, 4.634 personas fueron desplazadas en Chiapas y de ellas el 91.7% huyeron de sus hogares en un lapso de 24 horas, tras un enfrentamiento armado en los municipios de frontera Comalapa y La Trinitaria. Triste entonces que hoy en día, ¿no?, Chiapas esté siendo ejemplo de la violencia que acompaña los procesos democráticos. La historia política de Chiapas es una lección de que la indiferencia, el abandono y las promesas incumplidas sí pueden cambiar las cosas, aunque será para mal.